Muy bien, creo que ya estamos dispuestos en esta sala para llevar a cabo este primer taller de este Congreso Internacional de Ejercicios Espirituales. Quisimos que en este congreso hubiera paneles como los que ustedes acabaron de escuchar, de participar. Allí hay asuntos que trabajamos, digamos, desde un punto de vista reflexivo, ofreciendo pistas, pautas de interpretación, pero también quisimos organizar esto que llamamos talleres, y es poder abordar una diversidad de asuntos relacionados con los ejercicios desde el punto de vista práctico, experiencial, de acompañamiento a comunidades, a partir de la práctica de dar los ejercicios. Estamos pues en este taller, nos acompaña Ditzi Perales, sacerdote jesuita, y Juan José Berli, también sacerdote jesuita. Juan José está en Argentina, Ditzi está en Venezuela. Y bueno, el padre Carlos era quien tenía que moderar esta sala. Ustedes lo verán allí en su, pues en la agenda, pero tuvimos algunas dificultades para que se pudiera conectar. Entonces yo seré quien modere un poco este espacio. Les recuerdo la dinámica. Cada uno, Ditzi y Juan José, tendrá 15 minutos para llevar a cabo pues su exposición. Y luego tendremos media hora para resolver preguntas del público. Los invitamos a que coloquen sus preguntas debajo de esta pantalla, donde dice digita tus preguntas para el conferencista, pero también no solo responder preguntas, sino que quisiera que después de que Ditzi y Juan José terminen su exposición, pudieran incluso comentarse, como recoger algo que les haya quedado sonando a Ditzi después de escuchar a Juan José, y a Juan José después de escuchar a Ditzi. Bueno, entonces quiero presentar en primer lugar al padre Juan José Berli. Podemos poner, por favor, la plantilla. Bueno, muchas gracias. Yo he preferido hablar con una plantilla de PowerPoint, así que lo audiovisual siempre ayuda, incluso es una de las experiencias que tengo cuando doy ejercicios espirituales, esto de poder escuchar y leer al mismo tiempo. Y dentro de todo este título del taller y teniendo en cuenta que para aceptar y trabajar las heridas personales primero hay que reconocerlas, he hecho un poco más hincapié en esto de elementos que nos ayuden a reconocer las heridas personales, sobre todo, pero también las institucionales. Sabemos que son 4 los actores de los ejercicios, pero el más importante es Dios y el ejercitante, los 2 actores más importantes. Y como muy bien escuchábamos antes, es fundamental tener el respeto de esta conexión de Dios con el ejercitante para ser testigos y al mismo tiempo, cuando damos modo y orden de los ejercicios espirituales, hacerlo siempre con una mirada atenta al proceso de Dios en el ejercitante, como muy bien han comentado ya más temprano. El poder tener el respeto de ese obrar de Dios inmediato con el ejercitante. Y también se habló de esta manifestación de las mociones espirituales, es fundamental, si no sería como dar ejercicios a ciegas sin tener esta retroalimentación de lo que el proceso que Dios va haciendo en el ejercitante. Heridas, básicamente, tienen que ver con el abandono, con el rechazo, con las pérdidas de trabajo, de salud, pérdida de algún familiar, la humillación, que significa tantas veces la impotencia. Hay heridas de traición, de difamación, las injusticias sociales, laborales, familiares, ¿no? Podemos percibir que todas estas heridas traen temor, ira, angustia, culpa, ansiedad, como ya lo están trabajando
en toda la parte de psicología. No, a nosotros nos toca tratar de comprender para saber acompañar y ayudar a reconocer estas heridas que están en el tan fondo, a veces por la inseguridad del ejercitante, por las mismas rigideces de conducta o de afirmaciones, a veces se disfrazan de masoquismo y otras veces de bloqueos o parálisis emocional. Y cuando no, una ansiedad que lleva a querer rezar y consumir los ejercicios. En el trasfondo pueden haber como resabios de las heridas. No nos toca a nosotros descubrirlas, sino a Dios manifestársela al ejercitante. Entonces, el primer elemento que yo creo imprescindible para que el ejercitante pueda reconocer las heridas y después trabajarlas, ¿no?, es el encontrarse con la misericordia de Dios, el poder ofrecer esa mirada compasiva, esa cercanía atrayente del Señor, su paciencia extrema, lo incondicional de su ternura, sin condiciones. No es porque sea bueno o malo o porque haga o no haga la voluntad de Dios que Dios nos va a querer o hacer tiernos con nosotros. Su amor es incondicional. Poder transmitir esto en los mismos textos o en el ofrecimiento a rezar, tiene que ver con la intención de Ignacio en la primera semana, que es justamente el encuentro del ejercitante con la misericordia del Señor. A veces también podemos dar indicios de cómo el bien de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia, no es solo un simple parche de las heridas o del mal, sino que es algo que supera y trasciende con infinidad. Y esto de la paz, de sabernos conocidos, antes de que yo descubriera la herida o antes de que me sucediera eso, Dios ya te amaba, ya te conocía y te ha dado herramientas para poder superarla. Esas pueden ser algunas de las connotaciones de esto de la primera semana y el primer elemento, que es encontrarse con la misericordia de Dios. Misericordia que San Ignacio nos invita a considerar en el triple coloquio, perdón, en un coloquio con las 3 preguntas, mirando a Cristo en cruz. Jesucristo puesto en cruz, hacer un coloquio de misericordia. Este coloquio de misericordia que nos hace traer a la memoria, recordar qué hice por Cristo, qué estoy haciendo por Él, aplicando el entendimiento, la comprensión, la reflexión, y los deseos, qué deseo hacer por Él. Las consecuencias del pecado nos hace víctimas o a veces protagonistas del mal en el mundo. Pero basta considerar a Cristo en cruz para descubrir lo nocivo del pecado, pero también lo esperanzado de lo que viene después de la crucifixión, que es el mal que hacemos los seres humanos. Bueno, primer elemento. Yo les voy a nombrar 5. El segundo, de parte del acompañante, tiene que haber como esa orientación de la aceptación incondicional para que el ejercitante pueda animarse a compartir la herida o al menos reconocerla. Así que esto que dice Ignacio, salvar la proposición del prójimo, escuchar activamente, tener ese respeto empático, no apurarse, tampoco querer sacarle como con un tirabuzón eso que empieza a vislumbrar, ¿no? Respetar el tiempo de Dios en el ejercitante. Evitar ser impulsivo. Y nuestras devoluciones también hacerlas con sugerencias discretas. A veces el ánimo de este espacio sagrado se tiñe de eficientismo y querer ayudar al otro mejor que Dios. Y realmente hay que dejar a Dios con el ejercitante. Tercer elemento que puede ayudar para que el ejercitante reconozca las heridas es
tener en cuenta los dos estados de ánimo más importantes, consolación o desolación, porque cada uno de estos estados influye en el descubrir el dolor o tener esa percepción acerca de la herida. Es muy distinto cuando reconocemos una herida en consolación espiritual, en donde sentimos la presencia del Señor, la ternura, su acompañamiento, su paz, aumenta nuestra fe, la sensación de esperanza hacia una sanación, a encontrar eh, la herida en un estado de desolación. Puede pasar también que después de encontrar la herida en una consolación, se perturbe con pensamientos de desolación. Saber acompañar al ejercitante es llevarlo, conducirlo hacia la consolación con las reglas de discernimiento, que es lo que hacen, por lo menos descubrir en dónde está la trampa en la desolación, y saber que es Dios el que trabaja, no solo es el que muestra las heridas, sino que Él trabaja con las heridas. En desolación podemos creer que Dios es como el enemigo, el que me hace ver las heridas por satisfacción. Bueno, estar atentos a esa percepción de la herida de parte del ejercitante. Así que también es muy importante saber acompañar el examen de la oración y el examen del día. Ejercicios espirituales sin acompañamiento son peligrosos, nocivos y hasta podríamos decir no son ejercicios ignacianos. Uno entiende que en 3 días de ejercicios no puede haber un proceso más profundo, ¿no? Pero sí tener en cuenta esto de la consolación y desolación es fundamental. Esta vergüenza y confusión a la que nos invita Ignacio tiene que ver indudablemente con la regla de la consolación espiritual, la tercera regla. Esto que nos sentimos es el dolor de Cristo en su pasión o dolor de los propios pecados, pero es un dolor que lleva a la paz, a la cercanía con el Señor, que nos aumenta la esperanza, la fe y el amor. Y es cierto que en desolación vemos todo lo contrario. A este sentido, tener en cuenta de Isabel Kubler-Ross, esta doctora psiquiatra, estos 5 pasos del mecanismo habitual frente al dolor o una herida. Lo primero es la negación. Esto no me está pasando a mí, esto no es verdad. El segundo es un proceso de enojo, indudablemente con la vida, con Dios, con los demás, con uno mismo. El tercer momento es esto de regatear, es decir, tratar de especular las ventajas que puede haber o las desventajas que puedo sortear. Cuarto paso, la aceptación o reconciliación y finalmente la superación. Isabel Kubler-Ross. Cuarto elemento, explicitar que los pensamientos que conducen a la desolación o que estancan en ella pueden ser pensamientos automáticos y desfavorables o pueden ser pensamientos que se fueron haciendo creencias. Estas creencias que son filtros de círculos viciosos o viciados, que precisamente las reglas de discernimiento van a ayudar a colaborar, a debatir esos pensamientos, como por ejemplo, no podrás, no servís, ahora que viste la herida es muy tarde, o sos el culpable de tener esta herida, nadie te va a creer, siempre sos una molestia, un estorbo, no hay solución. Es decir, estar atentos a esto siempre, nunca, nadie, todos, jamás, no podré, que vienen mezclados en nuestra condición de la personalidad y que muchas veces se estancan para no permitirnos reconocer las heridas y por lo tanto no poder trabajarla. Y por último, así como Dios cuenta con nuestra libertad para tomar decisiones, así también es importante acompañar al ejercitante cuando descubre o reconoce sus heridas para que tome las decisiones acordes a la voluntad de Dios. Como dice Ignacio, las buenas mociones para acoger, las malas para despedirlas, no para entretenerse con ellas.
Y ya sabemos que el modo de Cristo siempre es la gratuidad, la humildad, la respuesta a su cercanía, nos puede ayudar a ver las heridas de una manera distinta, es decir, llegar a la consolación. Y reconocer la inutilidad de dejarse enredar por afirmaciones del mal espíritu. Así que ante un descubrimiento de herida, para poder trabajarlas y superarlas, plantearle al ejercitante, vos podés ser víctima o protagonista de una nueva etapa de tu vida en donde las heridas se puedan transformar en algo infinitamente sorprendente y mejor y mayor, por la gracia de Dios. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dejar tiempo para Daisy y después para las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Me disculpo también porque al comienzo, bueno, no sé si vieron la plantilla de presentación de Juan José, pero yo no hice la presentación que me tocaba hacer. Pero bueno, les recuerdo, Juan José está allí en Argentina, es asistente nacional de la CBX en Argentina, así que todo lo que nos ha compartido también es fruto de este acompañamiento que has hecho. Veo que eres párroco, tú estás todavía de párroco, ¿cierto? Sí, En sí. Buenos Aires. Al sur de la capital federal, sí, provincia. Y Juan José también es pues el delegado de misión de la CEPAL para el servicio de templos y parroquias que la Compañía de Jesús tiene en América Latina. Bueno, Juan José, muchas gracias, de verdad, he prestado mucha atención. Los sigo invitando a los que nos escuchan en esta sala a colocar sus preguntas, sus comentarios en la barrita de abajo y pues después de que Dizzy termine su intervención tendremos este conversatorio. Bueno, ahora Dizzy te doy la palabra. Gracias también por darnos de su tiempo. Hago una breve presentación de Dizzy. Como les dije, pues está en Venezuela porque también además nació en Venezuela. Es sacerdote jesuita, licenciado en Filosofía y Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, y es artista circense. Muchos de nosotros hemos tenido el placer de encontrar a Dizzy y de disfrutar de los movimientos espirituales que suscita a través del arte. Es profesor de clown en el diplomado de la Escuela del Humor, formador de formadores en la Fundación Dr. Yasso, ha dictado talleres de clown y realizado funciones en Colombia, Cuba, Argentina, Ecuador, México y Venezuela. Y tienes un trabajo muy importante ahora de ser socio del provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Bueno, Dizzy, gracias entonces por tu intervención. También tendrás pues tu tiempo y luego el conversatorio. Te doy la palabra. Bueno, primero muchas gracias, diríamos buenas tardes. Quiero agradecer a la CEPAL la invitación a participar en este congreso y a ustedes que decidieron estar en este taller. Yo quiero hablar un poco sobre la imaginación y los procesos de sanación en los ejercicios espirituales. Nos han propuesto abordar el tema elementos para reconocer, aceptar y trabajar las heridas personales, institucionales y sociales en la experiencia de los ejercicios espirituales desde la perspectiva del acompañamiento espiritual. El tema es bastante amplio, de manera que me centraré más en lo de trabajar las heridas en la experiencia de los ejercicios. En este espacio quisiera primero mostrar cómo los ejercicios en sus 4 semanas contribuyen no solo a reconocer y aceptar, sino a sanar nuestras heridas personales y sociales para buscar y hallar la voluntad de Dios, eligiendo y orientando nuestra vida desde ella. Para quienes no tienen tanto conocimiento de los ejercicios, Ignacio propone un camino en 4 semanas en la que ofrece al ejercitante un itinerario. En la primera semana, encontrar el principio y fundamento de nuestra vida y tener la experiencia de pecador perdonado. En la segunda, tener conocimiento interno de Jesús, seguimiento y misión, elección de vida. En la tercera, acompañar a nuestro Señor en su pasión y muerte, en fidelidad y humildad. En la cuarta, tener la experiencia del resucitado, vivir desde el resucitado, desde la contemplación en la acción. Segundo, me gustaría compartir con ustedes la novedad que descubro en la imaginación mediante la contemplación y la aplicación de sentidos y su contribución en la sanación de nuestras heridas.
Y tercero, compartir 2 desafíos. Cómo preparar al ejercitante para la contemplación, los ejercicios, activando su imaginación, y cómo proponer la materia de manera que facilitemos la contemplación. Aunque en la primera semana, desde la experiencia de un Dios creador que nos ama, nos dejamos transformar por la misericordia de Dios y abrimos nuestra humanidad dolida y herida por el pecado personal, social y estructural, Ignacio nos plantea los ejercicios como un camino, experiencia espiritual para llevarnos a Dios, de manera que nuestra biografía y nuestra historia siguen presentes en este proceso y la sanación de nuestras heridas continúa en la segunda, tercera y cuarta semanas. Lo que deseo plantear es que para sanar las heridas hay que curar la imaginación. El pecado y la herida nos colocan en el límite, nos cierran a la posibilidad del futuro abierto y esperanzador de Dios, nos instalan en un realismo cínico y resignado que niega toda posibilidad de una vida diferente. Nuestra imaginación se cierra. En ocasiones, la imaginación ha sido colocada bajo sospecha por el riesgo de generar distracción en el ejercitante. Sin embargo, esta como facultad está muy presente en la propuesta de Ignacio, quien muchas veces nos invita a ver con la vista imaginativa. ¿Qué aporta la imaginación en este proceso de sanación y cómo ésta entra en la dinámica de los ejercicios y del ejercitante? Los ejercicios espirituales, en sus diversos modos de orar, no solo nos proponen meditar, poniendo en juego la memoria, el entendimiento y la voluntad, sino contemplar. Nos llevan a la aplicación de sentidos, a dinamizar la racionalidad poética, creativa, a una oración que se hace afectiva. Hay una estética en los ejercicios. Nos dice Eckhart Frick en el Diccionario de Espiritualidad, cuando aborda la voz imaginación, Ignacio está convencido de que todo ser humano dispone de la capacidad de pensar gráficamente, imaginación. Un arquitecto tiene, por ejemplo, una idea de la casa que va a dibujar, calcular y después construir. También para quienes la encargan, existe en primer lugar la idea y proyecto en la cabeza. Con idea, Ignacio no quiere decir solo reflexiones, sino fantasía con impronta sensorial, multicolores, plásticas, sugestivas, vivas. Fin de la cita. La imaginación produce imágenes que gozan de fuerza para dinamizar nuestra vida e incluso transformar nuestra personalidad y nuestra historia. Veamos cómo nos lo plantea Ignacio en la primera semana de ejercicios. Nos dice, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar que mi alma está encarcelada en este cuerpo sujeto a corrupción y todo el compuesto en este valle como desterrado entre brutos animales. Pedir vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por tantos pecados míos. La imaginación lleva al ejercitante a un modo de orar en el que entra su vida en diálogo con estas imágenes que brotan de la contemplación. Si nos detenemos en la contemplación del infierno, la imaginación nos lleva de manera drástica y repulsiva a lo que resultaría de nosotros y de nuestras sociedades si dejamos que el pecado reine entre nosotros y nos dejamos vivir desde nuestras heridas. Dice Ignacio, será aquí pedir conocimiento, sentimiento interno de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no caer en pecado. Primer punto será ver con la vista de la imaginación los grandes fuegos y las almas como cuerpos incandescentes. Segundo, oír con los oídos llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra todos sus santos. Tercero, oler con el olfato humano azufre quemado, pozos fétidos y cosas podridas. Cuarto, gustar con el gusto cosas amargas como lágrimas, tristeza y el gusano de la conciencia. Quinto, tocar con el tacto es a saber cómo los fuegos tocan y abrazan las almas. Esto está en los ejercicios espirituales del 65 al 70. La imaginación nos ayuda a restaurar nuestra imagen personal, formas simbólicas internas.
la imagen que tenemos de Dios y la del mundo, desde la vida que Dios trae para mí y para nosotros. Nos dice Frick citando a Jung, la imaginación activa es un camino o un método para sanar y transformar la personalidad. Como anuncié al comienzo de esta intervención, este proceso de sanación continúa en la segunda semana, la semana del seguimiento, donde Ignacio nos invita a contemplar la vida de Jesús, a compartir su misión, a pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Durante esta semana continúa la invitación a ver con la vista imaginativa, saliendo al encuentro de un Dios siempre mayor. Soy artista y una vez me topé con una afirmación que me cautivó. El actor no le habla al oído, sino al ojo del público, queriendo con ello señalar la imaginación. Los ejercicios no nos dejan instalados en lo dado, en lo real, en nuestras heridas personales, sociales o institucionales, sino que nos abren a la imaginación de Dios. Ignacio nos invita a soñarnos en la contemplación del Rey Eternal, de la encarnación, del nacimiento, de la vida de Cristo, de las dos banderas, a salir de nosotros y de nuestros límites y heridas personales y sociales para ver cómo Dios opta por nosotros. Abandonamos la referencia personal y somos capaces de recibir esta invitación a notarnos en el seguimiento de Jesús y su proyecto, haciendo oblación de mayor estima y momento. Dios no nos deja en la herida, sino que nos abre el horizonte, pecadores perdonados, llamados a ser compañeros de Jesús. Continúa de este modo en la segunda semana, desde el encuentro con Jesús, una sustitución de imágenes, una configuración desde la lógica de Dios Padre que supera nuestras lógicas. Nos encontramos no solo con que por mí se ha hecho hombre, sino que en el encuentro con Jesús, en esta oración afectiva, lo vemos actuando, sanando y posibilitando la vida en el presente y futuro prometedor de Dios al paralítico, a la mujer con el flujo de sangre, a la mujer pecadora, a Zaqueo, y en ellos a nosotros. El camino de la imaginación nos ayuda a concretar nuestro seguimiento y a superar nuestras heridas. En la tercera semana, la pasión, se nos invita a considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en su humanidad o quiere padecer, considerar cómo la humanidad se esconde, considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados y qué debo hacer, qué debo yo hacer y padecer por él. Contemplamos a un Jesús herido, abandonado, traicionado, negado, humillado, condenado injustamente, asesinado, que se mantiene en el amor y no en la herida. Un padre que acompaña a su hijo. Dios nos acompaña y en el Hijo somos curados y llevados. Acá podríamos contemplar la herida que deja en Jesús su seguimiento en fidelidad y las heridas de nuestro seguimiento en fidelidad. Podemos asumirlas como Jesús, el Maestro, desde el amor. Dios elige la fragilidad como expresión máxima del amor. La herida no es la última palabra, y eso lo vemos en Jesús. Por eso, aunque es radical y extremo el planteamiento de contemplar al crucificado, al siervo sufriente, la invitación es a no quedarnos en el dolor y la herida, sino abrirnos a la experiencia resucitada de la cuarta semana. Nos dice Javier Geyarat en su artículo Composición de lugar, aplicación de sentidos e imaginación para caminar junto a los pobres y descartados del mundo, publicado en la revista Manresa. La imaginación de Ignacio no es pura fantasía o una ensoñación que eleva sin más la devoción del ejercitante. Es un instrumento para conocer la persona de Jesús que sufrió la persecución de los llamados religiosos y fue asesinado, pero que reveló su amor por el Padre y cumplió su misión de reconciliar al mundo a través del amor, la compasión y la misericordia. Ignacio no quiere que el ejercitante piense en Jesús solo con su mente, sino que experimente en carne y hueso. La imaginación es una forma de ser y de convertirse en creativo. Fin de la cita. Antes de continuar, un inciso. Debo indicar que la imaginación debe ser discernida.
Recordemos la vida de Ignacio leyendo libros de caballería y de la vida de los santos. Se imaginaba cosas y de allí brotaban movimientos espirituales, la consolación y la desolación que lo llevaban por caminos diferentes. En las reglas de discernimiento se nos dice también las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo acostumbra a proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar delectaciones y placeres sensuales. Luego hay que discernir la imaginación. Hay una versión crítica de la imaginación. Podemos encontrar en la propuesta de Ignacio también el tratamiento de la imaginación en la cuarta semana, la contemplación de los misterios en la resurrección. Nos dice Ignacio. El primer preámbulo es la historia, que es aquí cómo después de que Cristo expiró en la cruz y el cuerpo quedó separado del alma y con él siempre unida a la divinidad, igualmente descendió al lugar de los muertos, como de allí sacó a las almas justas y vino al sepulcro, y como ya resucitado se apareció en cuerpo y alma a su bendita madre. Aquí quiero proponerles lo siguiente, que es un ejercicio de ponernos, diríamos, delante el Padre, ¿no? En esta experiencia que no aparece obviamente en los evangelios, pero que nos atreveríamos a sugerir a propósito de esta invitación que nos hace Ignacio de Jesús apareciéndose a su madre, poner a este Jesús herido por haber asumido la misión y cómo se encuentra con el Padre y el Padre lo acoge con estas heridas de la cruz y lo ayuda y lo trae a la resurrección. Es la invitación, ¿no? Finalmente quisiera invitarlos. Creo que hay un reto que se desprende de esto de la imaginación, que es cómo preparar al ejercitante para abordar o enfrentar la contemplación y la aplicación de sentidos. Muchas veces lo damos por supuesto, pero hay ejercitantes que tienen dificultad. Yo creo que una de las cosas, de las consecuencias que se desprende de lo que hasta aquí hemos dicho, es que en la preparación para los ejercicios espirituales podríamos incorporar diríamos, activación de esta facultad que tenemos y que es tan importante en los ejercicios para poder adentrarnos en la contemplación. Y también se genera la invitación a ver cómo podemos proponer la materia de los ejercicios espirituales, de modo que se haga una invitación al ejercitante a adentrarse en este ejercicio diríamos, de la contemplación. Creo que es un reto que han asumido los jesuitas desde el inicio. El padre Nadal se encontró con la dificultad que tenían los primeros escolares jesuitas para abordar la contemplación. Y por eso creó una Biblia, la Biblia Natalis, que es un conjunto de grabados en los cuales compartía escenas de la vida de Jesús que propone Ignacio en los ejercicios espirituales, de modo que este acceso visual a las imágenes del Evangelio facilitará la contemplación, ¿no? Solamente voy a compartir una imagen para que podamos ver esto que hacía Nadar en su momento. Vamos a esperar a que aparezca allí y se pueda anclar en la pantalla. Ok, aquí la tenemos, ¿no? Fíjense, aquí tenemos el relato de la Anunciación. Puedes Y ampliar. aquí está como el texto, aquí la pueden ver, ¿no? Bien. Dice, fíjense que hay unas letras y son como unas pausas que nos sugieren Nadal. La que me parece más interesante en este ejercicio es la letra G. Dice, Zacarías y José alaban a Dios. Nadal lo que hace es crear diríamos, proponer estos grabados y crear con esto un apoyo visual y diríamos para que el ejercitante pueda adentrarse en la contemplación, que es lo que hemos venido trabajando en esta exposición. Bueno, muchas gracias. Ahora
pero aquí quedamos en tus manos, Luis Felipe. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ditzi y Juan José, por estas semillas inspiradoras, porque lo que ustedes nos han compartido son semillas que darán frutos distintos en cada uno de nosotros que los hemos escuchado. Y pues, de hecho, muchos de esos frutos ya comienzan a germinar aquí en estas preguntas y en estas inquietudes que ustedes han generado en el público y a las cuales yo tengo acceso, pues porque tengo acceso al chat al que ustedes han participado. Pero les prometo que no nos queda mucho tiempo, ¿no? Lastimosamente empezamos un poquito tarde por problemas técnicos y pues no nos queremos tener el espacio pues efectivamente para almorzar. En la tarde a las 2:15 tendremos otro momento, pero les prometo que a todos los que han puesto preguntas o comentarios se las comunicaré tanto a Ditzi como a Juan José, también para que ellos vean un poco como qué efecto, qué reflejo ha causado todo esto que nos han compartido, pero no podemos responderlas todas. Entonces, quiero entrar de una vez a algunas de las preguntas del público. Tal vez esta sería, si también quieres responder o reaccionar ante esta pregunta también, pero pues el público la coloca cuando el padre Juan José hizo su intervención. Y es acerca un poco del proceso de sanación. Recordemos ese proceso que colocaste. El primer momento es la negación, luego viene el enojo, me parece. El quinto momento es la superación. Pero pregunta a alguien algo que me parece muy interesante. ¿Cómo podemos avanzar en sanar una herida si aún hay secuelas de heridas anteriores? De pronto el proceso de superación de una herida, digamos, no es un momento puntual a partir del cual podamos seguir sanando otras heridas, sino que de pronto la imagen no es de un ciclo que se cierra, sino de pronto de espiral. Bueno, ahí sí ya estoy yo tratando de interpretar la pregunta. Pero digamos, ¿cómo entendemos ese proceso paulatino de sanar algunas mientras algunas siguen abiertas, ¿no? Bueno, sería una pregunta para Juan José. Dejárselo al Señor, es decir, acompañar para que esté en la consolación espiritual, destacar cuando el proceso de sanación se traba por estos pensamientos automáticos que desolan, pero no nos compete a nosotros sanar, no somos ni psiquiatras, ni profesionales, ni médicos, somos acompañantes y hay que confiar muchísimo, muchísimo, sí rezar, evidentemente, pero con tanta esperanza, porque el Señor que permitió descubrir la herida en el momento que fuera, antes del ejercicio, durante el ejercicio, después del ejercicio, es el que se va a hacer cargo, de parte nuestra, acompañarlos hacia la consolación. Cuando vemos que ahí es donde más fácil se ven las mociones de Dios. Pero si nosotros vemos que están estancados, que tienen dificultad, que tienen pensamiento, no voy a poder, va a ir esto de mal en peor, una herida trae otra herida, pensamientos que desolan, advertir, como dice Ignacio en la regla de discernimiento, que por ahí no es el camino que nos conduce a la sanación. Si quiere, dice, agregar algo. Sí, yo agregaría que toda herida no demanda el mismo tratamiento. Digamos, uno lo puede ver en la vida. Hay heridas que son muy leves y superficiales y hay heridas que ameritan una operación, ¿no? Yo lo que creo es que se puede también invitar al ejercitante a entender que estos procesos ameritan tiempo también y que lo importante es acercarse a Dios para que Él opere, diríamos, y haga su obra también en nosotros. Y que lo de Dios no es mágico, lo de Dios es histórico. Entonces, en ese sentido, es un proceso en el que se ve afectada mi biografía y eso demanda como un tiempo para que todo mi ser entre en ese proceso de encuentro con Papá Dios, ¿no? Entonces, era lo que señalaba Juan José también en su exposición. Así como no se invita al que da los ejercicios a apurar los procesos, de la misma manera se invita al ejercitante a no apurar los procesos, sino tener esta paciencia sabiendo que Dios va actuando en su vida y en su biografía también. Y lo mismo con las heridas sociales y en nuestra historia, teniendo paciencia histórica, sabiendo que el actuar de Dios sigue presente entre nosotros. Si no hay heridas también sociales,
e institucionales que no podemos sanar por procesos mágicos, sino que ameritan procesos largos incluso, pero desde esta misericordia y desde la gracia de Dios. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta muy concreta sobre el acompañamiento espiritual. De pronto alguna recomendación que ustedes pudieran dar. Bueno, aquí es en general, en últimas, ustedes saben, el acompañamiento supone que la persona pueda abrirse confiadamente y abrir su vida al acompañante. Pero pregunta a alguien si un ejercitante se cierra durante los ejercicios por muchas razones y no comparte sus emociones o incluso sus heridas. Como acompañante, ¿cómo se podría, digamos, bueno, para la redundancia, acompañar este proceso sin intervenir bruscamente? ¿No? Más bien sugiriendo, pero cuando ustedes han acompañado, ¿qué recomendación darían a aquellos que asumen el trabajo de acompañar ejercicios? Sobre todo en estos casos, de que alguien se puede cerrar por muchas razones. Bueno, Ignacio, bastante claro en tener la paciencia y la misericordia para con el que está tentado, de parte nuestra, ver si reza o no reza, hacerles preguntas. Está todo en las mismas anotaciones y consejos de Ignacio. Preguntas discretas, no invasivas, nunca enojarse, tener la comprensión de que el otro tendrá su proceso y, bueno, y tratar de hacer preguntas más, a ver, ¿rezaste, no rezaste? ¿Desde cuánto tiempo hace que estás así con esta situación? No puede haber ejercicios espirituales sin acompañamiento, porque, digo, se pueden hacer los ejercicios, pero uno necesita objetivar y para poder acompañar al otro hay que escucharlo. Si el otro se queda mudo y no habla, bueno, preguntarle, ¿no te sentís cómodo conmigo? ¿Querés que busquemos otra persona? Bueno, eso es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Yo he tenido muchas experiencias de heridas descubiertas en ejercicios. Por eso digo que el mejor y el único, bueno, operador, como dice Dizzy, de los grandes nudos existenciales que podrían ser como un impedimento para llegar a la paz, a la alegría, a gozar de la vida, ha sido el Señor. El Señor es el que sana, el que incluso al acompañante inspira para decir y qué decir en su momento. Pero a mí me ha sorprendido, incluso en ejercicios cortos de 3 días, eso como que me ha reconciliado un poquito para decir que Dios en cualquier momento que lo dejamos actúa de manera extraordinaria. Estoy más acostumbrado a dar ejercicios de 8 días y de mes. Entonces, frente al proceso cortito de 3 días, a veces yo menospreciado. Pero Dios es un maestro y Dios es el mejor de los maestros, que tiene toda la creatividad y toda la ternura de todas las madres y de los padres del universo. Entonces, en una contemplación, y sobre todo ayuda mucho la imaginación, como hablaba Dizzy, que yo creo que tenemos que abocarnos a eso, a profundizar, en encontrar medios y herramientas para poder hacer lo que Dios ya nos ha manifestado desde el Antiguo Testamento, que es su modo operandi, esto de actuar más en la imaginación que en la razón, en los argumentos racionales, cómo han superado situaciones conflictivas de abandono, de rechazo, de desamor, las personas adultas, que al descubrirlas, como que se le abre un panorama de alivio. Y eso ha sido el Señor, porque no es ni con las charlas, ni con ejemplos, ni con talleres, sino los ejercicios. Así que mucho ánimo con eso, que el Señor es el Señor. Muy bien. Quiero hacer aquí una pregunta acerca de la imaginación. También hay varias preguntas mientras Dixie hizo su intervención y tienen que ver, seguramente ustedes
han acompañado ejercicios a diferentes grupos humanos, o a jóvenes, o a comunidades indígenas, o a migrantes. Entonces hay dos preguntas en particular, pues que voy a formularla una de ellas, por ejemplo. No debería ser decir el nombre, pero bueno, la hace Fernando Tiscareño o algo así. Dice, ¿cuáles serían algunos caminos de acompañamiento a jóvenes? Justamente desde la imaginación durante los ejercicios espirituales. Pero también pregunta a otra persona, está más adelante, acerca de qué ejercicios espirituales que desarrollen la imaginación podría proponerse, por ejemplo, a población migrante. Yo también creo que tal vez los ejercicios que se proponen, digamos, las prácticas, el arte mismo, puede variar de acuerdo al grupo que tenemos enfrente. Como digo, hemos acompañado a jóvenes o a migrantes o a comunidades indígenas o a mujeres que han sufrido violencia, en fin, a partir de la experiencia que ustedes han tenido, como qué recomendaciones o qué ejercicios sienten que les ha servido con una u otra población. Por ejemplo, Ditsi. Sí, contesto. Juan, ¿y vas a decir algo? Sí, sí tengo para decir, pero me parece que te toca más a vos de la imaginación. Sí, yo lo que diría es, Ignacio no nos propone contenidos, nos propone temas. O sea, cuando Ignacio incluso, a mí me parece muy potente el tema de María encontrándose con su hijo en la resurrección. O sea, allí no hay como una propuesta como la que decía, mostraba de Nadal, que incluso señala como momentos. Yo lo que creo es que hay que dialogar con los grupos, su biografía, su historia, porque no damos ejercicios de forma, digamos, sin considerar a las personas a las que estamos, diríamos, llevando la propuesta de ejercicio, ¿no? En ese sentido, yo creo que mientras uno como facilitador tenga más conocimiento en la población a la que le va a dar, o el grupo al que le va a ofrecer experiencia de los ejercicios, pues puede dialogar más incluso con qué materia propone, ¿no? En este itinerario de Ignacio. Si no partimos de este reconocimiento de las personas, si son jóvenes, si son religiosos, si son migrantes, si son, creo que hacemos una oferta muy al aire y creo que tampoco es lo que nos sugeriría Ignacio, ¿no? Sabiendo que es verdad, nos habla directamente con la criatura, pero sí creo que en relación con los jóvenes yo diría que hay que dialogar también con la sensibilidad de los jóvenes de este momento. Y no necesariamente porque sean muy dados a las imágenes o sean de la cultura de la imagen, sean dados al tema de la contemplación y de la imaginación. Más bien les cuesta un poco porque pasan de un lugar a otro sin poder quedarse. Entonces, del tema es cómo acompañar en la preparación. A mí me parece importantísimo el tema de cómo nos preparamos para los ejercicios. Y allí, el previo a los ejercicios, antes de llegar a los ejercicios. Son ideas sueltas, pero creo que puede ayudar. Muy bien. Sí, yo lo que quería compartir es que así como aprendemos a través de mirar a otros, hablar, comer, vivir, a mí me ha ayudado mucho en distintas poblaciones, con analfabetos, con jóvenes, con gente que por primera vez se acercan al ejercicio, y querer hacerle la invitación a contemplar, en vez de explicarle todo el proceso, primero hacer la práctica. Invitarlos a cerrar los ojos, contemplar yo en voz alta, con pausas y bueno, y después que gusten, uno sí podría decir, bueno, ahora podemos contemplar otra parte, otro misterio. Eso para una de las preguntas, ¿cómo hacer? Yo creo que si aplicamos mucho el discurso hacia el hemisferio izquierdo y damos cátedra de cómo hacer para imaginarnos, es mucho más difícil que hacerlo
con la experiencia. Ayudar con la experiencia. Bueno, muy bien. Muchas gracias, queridos Juan José y Ditzi, por acompañarnos, por inspirarnos. Esta es la sala 1, entonces les pedimos a todos los que han estado aquí que por favor se mantengan en esta sala para nuestra despedida. Los dejo con la maestra de ceremonias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Ditzi.